Un saludo para todos, video número 88 de este canal de la Biblia. Vamos ahora a seguir en esta narración de la vida del patriarca Job, que ha sido un ejemplo tan sólido para nuestra vida cristiana, más en estas generaciones en las que no queremos sufrir, batallar, no queremos que nos cueste nada esa gloria que Dios tiene para nosotros, que es el cielo, la vida eterna. Bueno, lo hemos experimentado en algún nivel, en alguna situación, hemos sentido dolor, hemos sentido angustia, tristeza y hemos aprendido. Entonces, ¿qué podemos deducir en este tercer video de la vida de Job? Bueno, que el dolor es algo pedagógico, o sea, es algo que sirve para enseñarnos o educarnos. Esa es el método, o esa es la fórmula que Dios usó para que Job subiera de nivel, y que también la usen muchos de nosotros en muchas cosas que hemos batallado, pero que hemos entendido que la sabiduría de Dios es totalmente perfecta. El mundo dice: no sufras, no tienes razón de ser, ¿por qué? ¿Para qué? No tienes que batallar. Esa es la vida de mucha mentira que el mundo nos maneja. Bueno, Job tenía una educación y un pensamiento de vivir en plenitud y en totalidad. Él tenía todo lo que humanamente se pudiera desear, pero le faltaba crecer en algo muy especial, y era por medio del dolor que Dios le iba a quitar su concepción teórica y lo iba a poner en la vivencia, en la experimentación. ¿Cómo iba a lograr Dios esto con Job? Quitándole esa plenitud. El ataque del diablo, como ya lo hablamos en el otro video, él viene con la intención de que Job blasfeme, de que Dios se queje de su Dios, de que se aleje de él, de que cometa sacrilegio, porque el pensamiento del enemigo es que no hay una razón para alabar a Dios solamente por lo que Él es, ya que Él no lo pudo hacer. Entonces el diablo sirvió como instrumento de Dios. La mentira del diablo fue destruida, de que nosotros solo lo alabamos por lo que nos da, pero eso está totalmente derrotado por Job y por todos los mártires que conocemos a través de la historia, que dieron su vida, sus familias, con tal de servirle a Dios al grado de no tener nada. Aquí lo importante e interesante es saber, tú y yo realmente seremos capaces de servir a Dios en todo momento, en todo lugar. Eso es algo que está por probarse cuando Dios nos pase por estos momentos duros. Entonces, bueno, entendamos el contexto de Job. Él solo tenía la revelación de sus antepasados y de los eventos que estaban antes de su existencia: la creación, el diluvio, los grandes hombres de las genealogías que ellos conocían, probablemente Eber, Enos, Lamec, el diluvio con Noé. Entonces él ahí estaban sus fundamentos. Por eso en este libro vamos a oír mucho que él habla de la creación, habla del creador, habla de los santos pasados, porque es el grado de revelación que él tiene hasta ese momento. Empecemos entonces. Estaremos viendo el capítulo 3 y el capítulo 30 en este video número 3 de la vida de Job y video número 88 de este canal. Comparte estos videos para que alguien pueda también tener más conocimiento de la Biblia. Entonces dice en el versículo último del capítulo 2, dice en el verso 13, que tenían 7 días y 7 noches viendo a Job. Sus amigos no decían palabra porque no sabían qué decirle, no entendían. Y Job tampoco hablaba porque no entendía lo que le estaba pasando. Pero llegó el momento en que Job explotó y lanza una palabra y dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Es decir, Job quería que desapareciera del calendario su día.
¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Que quisiéramos no haber llegado a la existencia por los momentos difíciles, duros. Job está en ese momento en el que dice, no entiendo para qué nací. Es más, ¿para qué se eligió mi sexo? ¿Para qué fui varón? Dice, yo realmente por lo que estoy pasando, no necesito realmente haber existido. Entendamos que al mencionar el que fue varón es viéndolo en el contexto real de ellos, donde cuando era un varón se hacía fiesta, era celebración por lo que representaba el varón, y cuando era una mujer no se hacía nada. De hecho había lamentación porque las mujeres no eran apreciadas, no tenían un valor. Entonces este hombre dice, pero ¿para qué? Ni siquiera tiene caso que yo haya sido varón. Quiero leerte el versículo 4 al 7. Sería muy bueno que abras tu Biblia y me vayas acompañando para que vayamos paso a paso desenmarañando un poco más la vida de este hombre, que es una vida impactante. Recordemos que este hombre existió, lo dije en el video número 1, entre Abraham y Jacob. Es el tiempo del patriarca Job. Dice el 4, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, aféenlo tinieblas y sombras de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Está diciendo Job, oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Está diciendo Job, ese día bórrenlo. Ojalá Dios no lo tuviera en su registro. Ojalá ese día nunca hubiera ocupado un lugar en los meses del año. Esta situación, muchos, no, a lo mejor no en el sentido de profundidad, pero hemos vivido momentos en nuestras etapas de edad donde a veces la burla o la situación o el estatus nos hace llegar a pensar que hubiera sido mejor no existir por la situación difícil, dura. Pero hoy yo quiero, leyendo esta palabra, decirte que Dios siempre va a tener un propósito para tu vida. Ahorita que las tasas están elevadísimas del suicidio, porque la gente no encuentra un rumbo, la gente no encuentra un propósito, algo que alimente tu día a día, vivir con una esperanza, con una motivación. Entonces la gente empieza a aborrecer su existencia, no le gusta su cuerpo, no le gustan sus planes, no le gustan su pareja, no le gusta nada de su vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el cuidado de pedirle a Dios que nos enrumbe hacia algo muy positivo, porque el enemigo estará listo para hacerte creer y alimentar ese pensamiento de que tú no eres nada ni vales nada, pero Dios te hizo para algo muy especial. Job no quería que se celebrara ni siquiera cuando él había nacido, porque el momento duro le llegó. Vean lo que dice en el versículo 8. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Está diciendo Job, cómo quisiera que ese día fuera maldecido por los que desprecian la vida, que no le dan importancia ni valor, que solamente viven por vivir, que en su actitud viven una vida que no los lleva a nada. Y luego dice el 8, yéndose Job a los extremos para despertar, dice a Leviatán, es decir, al diablo. Como cuando tú y yo decimos, este es el peor día de mi vida, es el peor día que he tenido, o qué día con tan mala suerte, entendiendo que la mala suerte es porque el diablo ha metido sus narices en nuestros días para complicarlos. Es una manera de decir a todos aquellos que invocan al diablo para tener sus días realmente en el suelo. Job ya está entendiendo que su situación es difícil, que todo le sale mal, que ha ido empeorando, como cuando alguien dice, este día está del demonio, como invocando al diablo, como despertándolo para que él tenga un derecho sobre mi vida, sobre mi futuro. Eso es lo que dice Job. Pareciera que mi vida está en un futuro incierto y mejor quisiera desaparecer. Cuando llegamos al versículo 9,
Dice, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Eso está diciendo Job. No quiero saber nada de ese día. Odio si ese día había salido el sol fuerte. Odio si habían brillado las estrellas. No quiero saber nada de mi existencia. ¿Por qué no cerró las puertas del vientre donde yo estaba? O sea, dicen, es que yo no entiendo para qué nací. No entiendo para qué una mujer sufrió 9 meses conmigo en su vientre. ¿Para qué todo el proceso? ¿Por qué? Dice, no fui escondido de la miseria. En lugar de haber nacido para esto, mejor me hubieran apartado de todo el sufrimiento que yo estoy teniendo. ¿Por qué no me morí ahí en la matriz cuando estaba en el proceso del parto? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? No entiendo, dice Job en este discurso que él está dándole a sus amigos. Ellos lo están oyendo asombrados. Dice, ¿para qué me abrieron las puertas de la vida? ¿Para qué? Estaría mejor, dice, si no hubiera existido. Él ya se había olvidado de los buenos tiempos. Así pasan los tiempos duros, llegan los momentos difíciles y nos olvidamos quizás de lo bonito que hemos vivido con nuestra mujer, con nuestros hijos, de lo poco, mucho que tengamos. Llegan los momentos duros y despreciamos. A veces alguien se queda sin dinero y se olvida de lo valioso que es la salud, de lo valioso que son las amistades, el servir a Dios. Llegan estos momentos duros de tormento, de miseria, donde nos hacen olvidar la gloria que hemos tenido en tiempos pasados. Esto le estaba pasando a Job. ¿Para qué, dice, existí? ¿Para qué todo ese proceso de que me recibieran las rodillas y que hubiera unos pechos listos para alimentarme? Dice Job, ¿para esto? ¿Para lo que me está pasando? ¿Para la situación que me está atormentando? Dice, y vean, empieza él aquí a hablar de algo que hoy es muy común en este tiempo. Dice, ¿para qué todo este proceso? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Vemos en este verso 13, me gustaría hasta que lo subrayaras porque en este tiempo es de suma importancia, donde hay un pensamiento de que la muerte es un descanso, es un reposo, pero no es así. Eso es lo que el diablo le trae a los jóvenes, el diablo le trae a los seres humanos, salir por la puerta fácil. Me muero y se olvidan mis deudas. Me muero y me olvido de la infidelidad que me hicieron. Me muero y dejo los vicios. Me muero y me olvido de que me abandonó mi familia. Me muero y todo va a estar mejor, nadie me va a extrañar, voy a descansar, entonces voy a dormir con los que reposan. Pero no es así. Cuando nosotros nos morimos, hay otra vida esperándonos, donde Dios traerá un juicio sobre nuestras acciones. Entonces la muerte no es una escapada fácil, no va a mejorar tu situación. Job está impulsado por una situación terrible que está viviendo. Él está diciendo, no es que él se quiera suicidar ni nada, pero él entiende que todo está en contra de él. Pero él entiende que la solución no es el suicidio, porque sabe que va a ser peor cuando Dios lo juzgue. Entonces él empieza a alucinar cosas como mucha gente que tiene como opción quitarse la vida, donde piensan ellos que pasarán, donde ya todo se olvidará, pero no es así. Todas esas personas que atentan contra su vida estarán sujetos al juicio terrible de Dios. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Y yo te aconsejo alimentar tu espíritu, alimentar tu alma, llenarte de proyectos, buscar la dirección de Dios. Aunque no te sepa, aunque algo te diga que no, aunque Leviatán, el diablo, te hable a tu oído y te diga que tu vida no tiene sentido. Sí la tiene, porque el que te dio la vida es el ser más supremo que es Dios. Y Job
parece que está nublado de su pensamiento y ve lo que dice: yo descansaría con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí sus ruinas. Dice, ahí en la muerte ya no hay diferencia entre los jefes, entre los sabios. Ahí yo con los príncipes que tenían oro, yo ahí, dice, descansaría. ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como esos pequeñitos que nunca vieron la luz? Job está en un éxtasis de dolor, de tristeza. Dice, es que mejor hubiera preferido que naciera fuera de tiempo y no se lograra mi nacimiento. Fíjese, eso está diciendo él: ¿para qué existí? Y tú tienes que entender que el nacimiento es un proceso tan perfecto de Dios, elaborado de Dios, de la A a la Z. No es una casualidad, ni es una fortuna mágica por la que tú naciste. Ha habido un proceso real donde solo la mano de Dios te trajo a la existencia, y aunque tus momentos hayan sido duros, difíciles, o en esta ocasión estés pasando por tribulación, el que te hizo perfecto tiene una vida perfecta para ti, una vida ideal, y tú tienes que buscarla, no desear no existir. Dice Job, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Dice Job, es que ya muerto, ya nadie te va a decir nada. Ya muerto no te vas a esforzar en nada. Ya muerto se acaba este sufrimiento, pero no es así. Dice, allí también reposan los cautivos, no oyen ya la voz del capataz. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Aquí Job pareciera decirnos que ya nadie te va a atormentar, que ahí ya nadie te va a exigir, pero no. Sabemos que el enemigo, que el diablo, estará también encerrado junto con todos los seguidores, donde seguirán sufriendo, dice la Biblia, por una eternidad. Pero si tú enrumbas tu vida, si tú le das un valor, dándole lugar al que te creó, entonces tú entenderás que vas a vivir eternamente con Dios. Tú tienes una vida valiosa. Quizás en este instante no tengas nada. Quizás en tus bolsillos no haya nadie. Quizás estés solo. Quizás ya no sabes cuál es la salida, ni por dónde irte. Pero Dios es la respuesta para tu vida. No te quites la vida. El que te dio la vida tiene una vida perfecta, ideal para ti. Entonces, no pienses que el suicidio es una salida fácil. Job, un hombre lleno del Espíritu de Dios, el tormento le llegó tan duro que él llegó a pensar esto. Nunca lo intentó, pero él llegó a pensar que era mejor una vida ya en otra esfera, una vida ya cortada, para que entonces la muerte le trajera un reposo, pero era algo que no es correcto. Entonces en el verso 20, quiero leértelo, dice, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se goza cuando hayan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Bueno, ¿qué está diciendo este hombre? Quizás es tu situación. No entiendo por qué se le sigue dando vida al que ya no quiere vivir. Dice, no entiendo. Hay gente que ya no tiene el anhelo de vivir y se les alarga la vida. De hecho, hay gente que anhela la muerte y esta no llega. Gente que está enferma, gente que está desilusionada, gente que ya no tiene intenciones. Y de muchas formas hay quien la busca y la desea, pero la muerte no llega. Y cuando llega, dice Job, no, con gusto la abrazan. No entiendo para qué Dios le da vida a alguien que no la desea. ¿Por qué le da Dios vida? Porque tiene muchas riquezas para ti, porque tiene muchas bendiciones para ti, porque tiene un futuro totalmente trazado para ti. Pero quizás tú no has creído a Dios, quizás tú no has buscado de Dios, por eso has visto entorpecido ese proceso que te llevará a esa gloria. Si tú
pones a Dios en primer lugar en tu vida, aunque pareciera que no está contigo, como dice Job, aunque pareciera que Él es el que te ha encerrado, tú te darías cuenta que entonces tu vida no es una casualidad, sino es un proceso, donde quizás ha estado muy difícil, que no es el caso de Job, pero puede ser tu caso, donde tú has dejado a Dios fuera de tus decisiones, fuera de tus proyectos, fuera de tus planes. Y quizás Dios ha permitido que todo se te complique. ¿Para qué? Para hacer lo que hizo con Job, subirte de nivel. Si tú lo oyes al Leviatán, si tú escuchas al enemigo, él te va a destruir. Él quería hacer eso con Job, que blasfemara de Dios. ¿Cuánta gente vive blasfemando? Dios no está conmigo, Dios no existe. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué no atendió cuando me hicieron esto? ¿Dónde estaba Él cuando esta situación llegó y me apremió? ¿Dónde estaba Él? Bueno, Dios siempre ha estado en el mismo lugar, que es gobernando, siendo soberano en todos lados. El problema no ha sido Dios. El problema es dónde hemos estado nosotros, dónde ha estado nuestra confianza, dónde ha estado nuestra fe. Y si tú recapacitas y te das cuenta que ha estado alejada de Dios y enrumbas tu camino para que esté con Él, entonces las promesas de Dios van a estar contigo y conmigo. Qué cosa tan maravillosa es lo que Dios hace con este hombre, que lo está subiendo de nivel. Versículo 24 dice, al versículo 26 dice Job: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua. Está diciendo Job, no hay descanso para mí. Es más grande mi anhelo de estar bien. Es más, ni siquiera me da hambre, ni siquiera pienso en eso. Cuando ya los dolores, dice aquí, cuando ya mis gemidos están corriendo, fluyen como el agua, porque el temor que me espantaba me ha venido. Este hombre, viviendo pleno, sabía que tarde que temprano le podía pasar una situación difícil. Y es bueno atender esto porque él, en cierta manera, estaba preparado para soportar la prueba o soportar la lucha. Entonces, y así vive todo el ser humano. Vive pendiente. El que está sano vive preocupado por no enfermarse. Sabe que se puede enfermar en cualquier instante. Y el rico preocupado porque puede empobrecer, porque le puede salir mal un negocio, puede pasar cualquier cosa. Y el pobre preocupado por realmente no tener ni lo básico. Entonces Job no tenía paz ni descanso y estaba turbado. Quizás te has sentido muy identificada con la vida de este hombre. Puede ser que no al nivel, pero quizás Dios hoy está hablando a tu vida. Tú que piensas que no hay esperanza. ¿Por qué Job pensaba así? Vea lo que habían pasado este hombre. Dice, nos vamos a ir al capítulo 30 de este video del libro de Job, donde dice Job, ¿por qué vivía así? Dice, ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Es decir, los hombres de ser Job el más alto nivel y estándar de vida de los orientales, él pasó a ser el más humillado y despreciado por los hombres más bajos, más ruines, por esos hombres que esperan la desgracia de uno para sentirse mejor ellos, que no han tenido padres que les enseñen ni lo más básico de lo cívico, como lo es honrar a un anciano, a un ser humano que cae en desdicha. Así eran los hijos de estos hombres. Hombres sin nada de moral, sin nada de respeto. Así, en ese lazo había caído Job. Estos hijos de los hombres se burlaban, y dice Job, hombres que ni siquiera tenían la capacidad para yo darles trabajo, de que cuidaran a mis perros, que era el trabajo peor que podía haber en ese tiempo. Los perros cuidaban el ganado. Estos hombres no podían cuidar ni a los que cuidaban su ganado, que eran los perros, porque no tenían ni fuerzas. Dice, ¿y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos si no tienen fuerza alguna?
porque no tenían intención de esforzarse, de buscar un sueldo, de alimentarse bien. Ellos vivían débiles. Ellos vivían con un organismo que no les funcionaba para una actividad física, para un esfuerzo que les redituara. Decía Job, por causa de la pobreza y del hambre andan solos, huían de la soledad al lugar tenebroso, asolado y desierto. O sea, habla de hombres que se convertían, está hablando de la peor sociedad que le tocó vivir a él. Eran personas como parásitos que nadie quiere estar cerca de ellos, que se refugian en la soledad, en las rocas, en las cavernas, como en este tiempo mucha gente llena de salud, de entendimiento, los vemos en las banquetas, los vemos pidiendo dinero, no le aportan nada a la sociedad. Esta es la gente que no le daba ni un crédito a Job, se burlaban de él. Porque hay quien cae en la desdicha, en alguna situación de calle, de ser vagabundo, por muchas situaciones mentales, por lo que usted quiera, pero hay quien voluntariamente, hermano, se convierte entonces en un parásito para la sociedad. Bueno, pues esos son los que se burlaban de Job, para que usted vea el grado. Y ni eso lo hacía que él atentara contra su vida, porque él entendía que Dios estaba con él, aunque no lo sentía. Verso 4. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Nos está hablando de la condición de quien se burlaba de él. Las malvas era una planta comestible, hermanos, pero era mala. Y este alimento realmente era del que no tenía nada. O sea, era como irnos y comer zacate del que está saliendo ahí. No les afectaba, pero era un mal alimento. O sea, era para no morir. De eso se alimentaban. Dice el 5, eran arrojados de entre las gentes y todos le daban grita como tras el ladrón. Socialmente despreciables por sus intenciones maliciosas, debido a sus necesidades precarias, hermanos. Eran una constante amenaza para los bienes ajenos. Y eran como animales despreciables que bramaban allá buscando la rapiña, como las hienas, hermano. Así, de ese tipo eran estos hombres, como los chacales que nomás están acechando. Entonces la sociedad no los quería cerca. Pues estos hombres se burlaban de Job, un hombre que había sido encumbrado. Dice el verso 6, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas, bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Hombres sin nombre, sin identidad, sin importancia, sin aportar, sin historia, al nivel de una vida de bestialidad. Más bajos, dice Job, que la misma tierra, son los que se burlan de mí. Ni esa situación lo llevó a Job a atentar contra su vida, porque él entendía que su vida era sagrada. Estaba pasando un terrible momento, sí, pero también estaba creciendo en fe y experimentando en paciencia el rescate de Dios. Dice el verso 9 al 15, ahora soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron la saliva, porque no tenían consideración alguna estas personas que se portaban como bestias. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, o sea, está hablando de la chusma. Empujaron mis pies y prepararon contra mí camino de perdición. Vea lo que dice el verso 13. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Está diciendo Job, estas personas echaron por tierra mi historia. Ellos echaron por tierra mi historia. Todo lo que soy, todo lo que hice, lo echaron por tierra. Y no vinieron pocos a burlarse, dice, vinieron como por portillo ancho. Se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí. Combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Eso es lo que está diciendo este hombre. Dios no les puso un freno. Los dejó que me pudieran zancadillas. Me desbarataron, dice Job.
Me sentía como una ciudad a la que habían derribado su muro y todos habían entrado para pisotearla. Todo su honor y su prosperidad, hermanos. Job se sentía como una nube que pasó y ya nadie se acuerda de ella, ni de su historia, ni de nada. Entonces, en el verso 16, ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. Debemos analizar los tiempos que vivimos, las etapas en las que nos encontramos, para poder nosotros confiar en Dios y saber que llegará a nuestra vida un tiempo de refrigerio. La noche, dice Job, taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Como cuando uno se va a acostar y ese tiempo de quietud que hace que se magnifiquen los dolores, lo que sentimos, así se siente él. La violencia deforma mi vestidura, me sigue como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Está Job lamentándose porque sabe que está sufriendo. No tiene descanso. Su vestidura está estrujada por las constantes expresiones de desprecio hacia él. Y sabe que Dios no lo tenía en esa situación, pero la permitía. Y clama a Dios, pero no le contesta. Él siente que no lo atiende, que le dice, aquí estoy, Señor. Pero él no ve respuesta, porque tiene que ser paciente, porque Dios todavía no termina su obra. Si tú sientes que le has clamado a Dios y que Él no te contesta y que tu situación empeora y tú sientes que no hay salida, tú tienes que ser paciente y esperar en Dios, porque la respuesta te va a llegar. Quizá para ti no en el momento que ya te urge, pero sí en el momento que Dios sabe que es el exacto. Aquí vemos entonces, ya casi cerrando este video, donde Job está sufriendo lo insufrible, le dice a Dios, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Entonces, ¿qué está diciendo Job? Realmente dice, sé que voy a morir, sé que no hay otro fin para mí y sé que no lo vas a parar. Él estaba mentalizado para terminar su vida, sus días en esa situación. Y quizás es tu pensamiento, ya no hay esperanza, Dios no me va a atender, de aquí el único resultado es la muerte. Pero yo quiero decirte que Dios va a hacer una obra completa y perfecta en ti. Y claro que a todos nos llegará nuestro día de la muerte, pero no va a ser sin que Dios haya hecho su obra maravillosa. Por eso te invito a que recapacites y busques en esta palabra maravillosa los planes que Dios tiene para tu vida. Mas Él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando Él los quebrantare. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Job está recapitulando sus acciones, sus obras. Job está analizando y dice, pero es que yo no hice mal. Es que yo no me he metido con nadie. Es que yo ayudé al que necesitaba. Es que yo cuidé al que estaba desprotegido. Dice Job, entonces yo no entiendo, con el que lloraba lloré. ¿Por qué entonces me está pasando esto? Y esto es muy probable que muchos digamos, es que ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me llegó a mí el cáncer? ¿Por qué me llegó la enfermedad? ¿Por qué me llegó a mí la crisis? ¿Por qué me llegó la desilusión? ¿Por qué fueron infieles a mí? ¿Por qué? Pero te estoy hablando de un hombre que ante los ojos de Dios era perfecto. Y tú y yo estamos muy lejos de esa perfección que tenía este hombre Job. Pero estamos muy cerca del mismo Dios que era el que lo ayudó. Entonces dice Job, cuando esperaba yo el bien, entonces me vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino oscuridad. Dice, yo pensaba que el pago que iba a recibir por haber actuado bien, era bien, pero ahora veo que no. Y así vamos calificando nuestras acciones. Es que hice bien porque me hacen mal. Y hay una mala teología que nosotros hemos predicado y la hemos creído, que es,
Si yo hago bien, me tiene que ir bien, pero para Dios no. Para Dios, si tú haces bien o haces mal, Él tiene planes que los va a usar para que nosotros seamos los mejores. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. ¿Qué está diciendo Job? Todos se alejaron de mí. Me dejaron abandonado. Ahora, ¿a quiénes son los que están cerca de mí? Esos animales despreciados. Esos animales que nadie quiere cerca. Esos animales que nadie los puede domesticar. Son ahora mis compañeros. Mi piel se ha ennegrecido, se me cae y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Cierro con esto, aconsejándote y diciendo que este hombre estaba afligido, estaba entristecido, no tenía nada. Estaba pasando por una situación terrible. No tenía descanso, ni interno ni externo. Sus entrañas vivían en guerra y en su exterior su piel estaba ya negra de las llagas. Ya no había quien atendiera su clamor. Estaba entre las bestias solitarias ahí, que no encuentran amistad con nadie, con las hienas y las avestruces. Lo que antes era su gozo, lo que antes lo hacía bailar, ahora era lamento, ahora era tristeza. Pero estaba confiado, esperando en Dios. Recapacita. Dios fue el que te dio la existencia. Él conoce cada una de tus células. Él te hizo desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Él te puso espíritu, alma y cuerpo, porque tiene un plan totalmente diseñado para ti. No escuches la voz del leviatán del diablo que te dice que no vales, que no hay nada para ti, que ya todo se perdió, que no hay solución, que ya lo intentaste muchas veces, porque él quiere robarse la gloria que Dios tiene para ti. Porque aunque tu estado primero haya sido pequeño, el que viene va a ser un estado lleno de gloria y de bendición. Mi nombre es Carlos Martínez y mi deseo es que Dios te bendiga. Ánimo.